Plantas de OCE van a tener que implementar protocolos de seguridad para garantizar la calidad del agua potable. Son Montevideo, Paysandú, Laguna del Cisne y Laguna del Sauce, la unidad reguladora de servicios de energía y agua, estamos hablando de la URSEA. Junto a OCE diseñaron este plan de seguridad y sistemas de potabilización del agua. Recordemos además que este verano hubo un error. En momentos fue técnico, por momentos humano, por momentos de las dos cosas. Y estamos hablando de la gente que en la ciudad de la costa tuvo hasta problemas en la piel por soda cáustica con un nivel muchísimo más elevado del normal. Vamos a hablar de todos estos temas con Fernando Menéndez, director por la oposición de la URSEA por el Partido Nacional. Fernando, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bien, ¿en qué consiste este protocolo que diseñaron? Bueno, esto de lo que usted habla son los planes de seguridad del agua. Fue aprobado en el primer semestre del 2018 por la URSEA, en el marco de sus potestades de regular a la UTE, ANCAP, en este caso a la OCE, a los diferentes servicios que prestan estas empresas públicas y también algunas privadas, por ejemplo en el Supergas, etc. Y lo que implica es, en este caso concreto, para la OCE, en un cronograma, usted hablaba de 4 de los que tienen que presentarse en este año, ya prontos, y no solamente prontos en el papel, sino prontos con las condiciones en esas plantas que son algunas de las plantas más importantes o las que tenían algunas debilidades que habían sido identificadas por URSEA, para poder justamente tener un protocolo, un sistema de monitoreo, un respaldo técnico permanente, haciendo incluso una auditoría interna por parte de OCE y externa por parte de la URSEA para ver justamente que en cada una de las plantas, que son decenas de plantas que hay en todo el país, estamos hablando a veces de plantas grandes, la propia de Laguna del Cisne donde ocurrió este hecho es una planta de las más grandes, hay que hablarla de Montevideo, pero la idea es, con todo ese conjunto de medidas, tener justamente un protocolo, pero no solo el protocolo, sino el respaldo técnico, tecnológico, el funcionamiento correcto, la estructura de cómo funcionan las plantas, para poder minimizar riesgos. Y yo diría, para entrar en este tema también, quizás con este protocolo funcionando, es bastante difícil de pensar que hubiera ocurrido un hecho como el que ocurrió. ¿Pero por qué no funcionaban hasta ese momento los temas de seguridad, los protocolos? Bien. O sea, la culpa acá no es solo humana, evidentemente. Bueno, no. Una aclaración. El hecho de que la URSEA esté exigiendo estos planes de seguridad viene a ser como un plus. No quiere decir que ya la OCE no tenga una estructura en cada una de las plantas en las que toma una serie de medidas que buscan asegurar la calidad del agua potable. Lo que se busca con estos planes de seguridad, que repito, son específicos y muy distintos, porque las realidades son muy distintas. Hay algunas plantas que digamos, tienen que potabilizar y hacer circular agua para miles de personas. ¿Qué pasa si OCE, por ejemplo, no se ajusta ese protocolo en el futuro? ¿Qué capacidad tiene la URSEA de sancionar? Bueno, está bien. Ahí nos vamos a otro tema. Hay capacidad de sancionar que está establecida por la propia ley de creación de la URSEA. Es cierto que al ser un tema, concretamente, por ejemplo, de los protocolos, hay que ir viendo cómo se va instrumentando. El objetivo principal de la URSEA no es, obviamente, el sancionar por el sancionar. No, pero sí, tiene que ser la referencia reguladora. Totalmente, por eso tiene que regular y tiene que fiscalizar. Por eso digo. Y cuando encuentra, como por ejemplo en este caso pasó en concreto, falencias, que en este caso fueron graves, pero a veces hay otras de menor entidad, la URSEA lo que hace es hacerle un seguimiento y hacerle una exigencia a la OCE de envío de información y de cumplir determinadas metas. La URSEA acaba de decirle a OCE que manejó mal muchas cosas. Sí, claro. Bueno, ¿y ahí qué pasa? Y ahora lo que va a hacer la URSEA es exigir que se cumpla con eso, y no descarto, y esto ya lo digo, bueno, no a título personal, porque al final terminó siendo algo que el directorio terminó recogiendo. Estamos estudiando de parte de la jurídica, porque para que haya una sanción tiene que haber un reglamento específico que se violó este artículo y por lo tanto se aplica este otro para sancionar. Pero yo creo, yo soy abogado, entonces ahí me ayuda, si bien en otras partes a veces de la técnica corro con desventaja con mis compañeros que son ingenieros, pero en esta parte a mí me da la impresión de que amerita sanciones, porque como pasa en cualquier sanción en el derecho, una de las pautas principales para sancionar, incluso para ver el quantum de una sanción, tiene que ver con el daño que se ocasiona. Claro. Y en este caso, el daño y las fallas fueron bastante importantes, como decían ustedes. A pesar de no estar instrumentado este plan, que es una de las cosas que
que le urgimos a la OCE claro, que lo haga para de evitarlo. inmediato. Los funcionarios dicen, como están las cosas, esto se puede repetir, vos decís con el plan, evitaríamos que se repita. Ahora, con respecto al hecho concreto y a la información que se le dio a la ciudadanía, Sí. ¿fue todo el tiempo la información adecuada la que nos dio la OCE? Yo prefiero remitirme a lo que en algún momento, incluso esperando tener más afinados los detalles, esto tiene ciertas complejidades técnicas que incluso a mí me cuesta... El comunicado de Urcea dice que manejó mal la información. Sí, pero no es tanto un asunto solamente de información, que estoy de acuerdo. También el comunicado de la Urcea remite a los informes técnicos que terminan determinando, me parece que justamente a lo que apuntabas, que es, no se trata solo de un error humano. Ahí hay una cadena en cuanto a cómo está funcionando o cómo estaba funcionando esa planta, por ejemplo, con algunos medidores que tienen que registrar el pH, que fue, en definitiva, el síntoma que termina alertando que lo que había pasado era que se había ido la soda cáustica. También ver, digamos, el funcionamiento, llamémosle, mecánico, técnico, de cómo estaba instrumentado esa bomba que succiona con respecto a la manguera, el manguerón que lleva la mezcla de la soda cáustica para que salga en determinada proporción. O sea, había una serie de cuestiones que es cierto que propiciadas por una mala decisión concreta del momento, pero había toda una serie de cuestiones en el funcionamiento de la planta que claramente indican que no es una cuestión simplemente de un error humano. Bien. Menéndez, una cortita... No, dale, no le puedes, si vas así con el tema del agua, yo le iba a cambiar a sobre energía. Dale, anda. No, bueno, para ir al tema de la energía, ¿no? Que es ahí también es el ente regulador, es la Urcea. En relación a todos estos años de ajustes de tarifa, ¿no? Que la Urcea lo que hace en realidad es realizar un informe, hacer una sugerencia que después no es vinculante, ¿no? El Poder Ejecutivo la puede tomar en cuenta o no. Sí, correcto. Ya hubo una diferencia en relación pública, ¿no? entre lo que pasó con el último ajuste de tarifas y en tu caso como director de la Urcea, porque te sorprendió el anuncio que hizo Álvaro García. Totalmente. En desconocimiento. Pero yendo a la pregunta, porque dicen que soy muy preambulero. Yendo a la pregunta, ¿qué tanta diferencia hay entre la sugerencia de ajustes que hace la Urcea y los que va tomando el Poder Ejecutivo? Para no empezar por el preámbulo, empiezo por la respuesta directa. No te puedo contestar eso yo. ¿Por qué no te puedo contestar eso yo? Primero, por una cuestión de profesión. Segundo, y eso fue lo que yo señalé, en lo que hice hincapié, porque justamente lo que pasó es que, por decirlo de alguna forma, pero clara, se violó el procedimiento. El procedimiento implica que, supongamos, OCE y UTE, para ir a esos dos casos, le envían un informe técnico, contable, económico, a nuestros técnicos, que le solicitan una información, y con eso nuestros técnicos le dicen al Poder Ejecutivo, a nosotros nos parece esto. Acá lo que pasó es que no se cumplió el procedimiento. Salieron miembros del gobierno a decir públicamente en una conferencia de prensa, después que nosotros habíamos tenido ya la última sesión ordinaria del año 2018, de la que yo me retiré diciéndole a los compañeros de directorio, bueno, no va a haber aumento. Porque para que haya, pero no porque se me ocurra a mí, y más allá de que es cierto que lo que informa los técnicos, es un informe técnico, que lo que informa la Urcea no es vinculante, el Poder Ejecutivo puede decidir a la alza o a la baja, según lo que le parece, por temas de inflación, etcétera. Pero no era el cálculo que ustedes habían hecho. Pero en la UTE hay un procedimiento que está reglamentado y que dice que tiene que pasar previamente por la Urcea. Entonces, el Ejecutivo anunció un número en acuerdo con los diferentes entes, un acuerdo que tampoco es como sería la natural génesis de este asunto, que es primero cada ente saca su número, para decirlo claramente, se lo manda a la Urcea lo revisa, da su informe sobre lo que le está informando ese ente que regula la Urcea, y después el Poder Ejecutivo es el que decide, es verdad, pero acá el procedimiento se está dando de una forma, digamos, justamente... La copiaron. Se ha deformado, porque se reúnen a pautar la OPP, el Ministerio de Economía, con los diferentes entes. Da la impresión de que sacan un número más bien global, que después se va acomodando a cada una de estas tarifas públicas para que termine dando algo a nivel global. Y eso evidentemente se aparta, repito, en el caso de UTE, claramente es antirreglamentario. Es más allá,
por más que después lo que la URSEA diga no lo tomen en cuenta. Sí, aunque la URSEA dijera, no, en realidad había que subir más la tarifa, que no es la impresión que tenemos. Por eso fue que yo no te contesto la primera parte de tu pregunta, porque nosotros no llegamos a tener claramente, con toda la información, algo como para poder informar, y de hecho el informe, en un momento yo pensé en no votarlo porque era una tomada de pelo, pero después, viendo el informe, los técnicos dicen algo que no es la primera vez que lo dicen. A mí es la primera vez que me toca estar como director cuando sucede eso, cuando se deciden las tarifas, por lo tanto. Pero evidentemente... Pero no era la primera vez que los técnicos venían reiterando este tipo de cuestiones. Lo que dice el reglamento, y esto aplica como, digamos, como un axioma general para las tarifas, es las tarifas tienen que reflejar los costos, con una razonable ganancia, con una serie de parámetros económicos bastante complicados, pero básicamente tiene que reflejar los costos. Eso lo dice la reglamentación en el caso de UTE en forma clara. Y acá, evidentemente, cuando se está pautando con metas macroeconómicas, se está desviando de lo que tiene que ser la tarifa. Bien, Fernando Menéndez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Tenemos que actualizar los datos.